Hola, mi nombre es Daniel Ruiz. Les quiero hablar un poco el día de hoy de las funciones del aparato circulatorio. Yo creo que todos sabemos o hemos escuchado hablar un poco acerca de este aparato, ya que el cuerpo humano se compone, ¿verdad?, del funcionamiento de diferentes aparatos y sistemas. En esta ocasión vamos a explicar un poco acerca del funcionamiento y de la constitución del aparato circulatorio. Bueno, pues estamos aquí en este pequeño video en el que les voy a hablar. Mi nombre es Daniel Ruiz, de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues el tema es el aparato circulatorio y los vasos sanguíneos y la hemodinamia. Sabemos que al hablar del aparato circulatorio, por lógica, ¿verdad?, ya entendemos que estamos hablando acerca de estos vasos sanguíneos y de la hemodinamia, que es el movimiento de la sangre dentro de ellos. Nuestra maestra, la máster en ciencias, María de Lourdes Luevano Chávez, y los nombres de los participantes de mi equipo, que fueron con los que pudimos desarrollar este tema: Naomi Salinas, Elizabeth Rojo y un servidor, Daniel Ruiz, como ya se los había mencionado. Vamos a ir avanzando poco a poco en el tema. Espero que puedan entender un poquito. Disculpas por cualquier falla de audio o ruido que pueda ahí interferir. Primero que nada, en este capítulo, ¿verdad?, que es el capítulo 21 del libro de Tórtora, en el capítulo 21, en el apartado punto 1, habla de la estructura y la función de los vasos sanguíneos. La estructura de estos vasos sanguíneos es una estructura básica, ¿verdad? Está constituido por sus paredes, que tiene de hecho 3 capas cada vaso sanguíneo. Y en este sistema hay 2 tipos de funciones vasculares. Una son la de la arteria y una es la de la vena. La vena, de hecho, si ustedes lo pueden ver aquí en este esquema que les estamos mostrando en la imagen, tiene un tipo de válvulas por dentro, los que le ayudan a su circulación, ya que la circulación venosa es ascendente en retorno hacia el corazón y a reoxigenarse en los pulmones. En cambio, la circulación arterial, aparte de, como les decía, que tiene esas 3 capas, tiene la presión que el corazón ejerce sobre ellos. Por lo tanto, tienen que tener un poquito más de grosor y son más profundas las arterias en el cuerpo, ya que tienen que estar un poquito más protegidas, porque en caso de un sangrado arterial, pues habría una pérdida considerable de sangre y muy riesgosa para el organismo. En cambio, en el caso de las venas, yo creo que todos alguna vez hemos tenido un familiar, ¿verdad?, que ha estado en algún hospital y le han funcionado alguna vena para tomarle una sangre, para ponerle algún catéter. La sangre venosa pues no tiene tanta presión como la sangre arterial, entonces es un poquito menos riesgo en cuanto al sangrado en ellos. Claro que también estas arterias, ¿verdad?, llegan hasta los músculos. Como sabemos, ahí el mismo corazón es un músculo, ¿verdad?, y de ahí se deriva hacia todas las partes del cuerpo. También pues hay otro tipo de arterias que son arterias elásticas. Estas le ayudan a que tenga un poquito más de circulación sanguínea, y que pueda recorrer todo el cuerpo de manera adecuada. Aquí hay algo que le llamamos anastomosis, que es la unión, ¿verdad?, de alguna de las ramas de estos vasos sanguíneos. Por ejemplo, en algunos lados, como en el corazón, hay algunas bifurcaciones en las que se une o se anastomosan una arteria con la otra. Y hay también arteriolas, que son un tipo de arterias similares, ¿verdad?, que también no son como tipo ramificaciones de ellas. Aquí tenemos algunos esquemas, y igual como sucede en las arterias y en las arteriolas, también hay venas o vénulas, y los vasos capilares son cada vez de una vena principal, como lo es la mesentérica, ¿verdad? Se van derivando varias ramificaciones de venas, y finalmente en los capilares, que es donde se hace la unión entre la arteria y la vena de la sangre que viene oxigenada
y la sangre que ya no está oxigenada y que hace un retorno hacia el corazón para volverse a reoxigenar. Bueno, aquí la distribución sanguínea, ¿verdad? Aquí ya hay una distribución entre las venas, arterias, en los capilares. Por ejemplo, en los capilares hay un 7% de esta sangre. En las venas y las válvulas que están en las principales ramas, ¿verdad? Ya son 64% de sangre. Y así se va derivando en el corazón un 7%, hacia los otros vasos son el 6%. Aquí en estas venas y estas arterias existe un intercambio capilar. O sea que, como les comentamos de un inicio, la sangre hace una difusión y una transitosis y un flujo globular. O sea que la sangre tiene tres mecanismos básicos: la difusión, la transitosis y el flujo, flujo globular, del cual se trata, ¿verdad? En cada uno de ellos, el de la difusión, que es el método más importante, que es por donde se difunde la sangre oxigenada, que va cargada de oxígeno, y ya retorna por las venas con una carga significativa de CO2. En la transitosis hay una pequeña cantidad de sustancias que cruzan por las paredes de las venas, no nada más oxígeno y CO2 transcurre por las venas, sino que también hay algunos otros componentes sanguíneos que van por todo el torrente sanguíneo para ayudar a que el cuerpo tenga su funcionamiento, y los va absorbiendo en algunos músculos, como por ejemplo algunos nutrientes que se transportan en las venas para que puedan ser absorbidos en algunas de las partes del cuerpo y de los órganos diana. Y el flujo de masa, o la filtración y reabsorción, es en el que la sangre llega hacia los capilares. Los capilares son las venas más pequeñas que están en los extremos, ¿verdad? Como en los dedos o en cualquier parte de la piel. Al llegar a estas capilares, la sangre tiene un retorno, una transformación de ser sangre arterial a convertirse en sangre venosa. Aquí en este pequeño esquema que tenemos aquí del lado izquierdo podemos ver, ¿verdad?, cómo llega la sangre oxigenada, que es la sangre arterial, y retorna por la sangre venosa, que ya va hacia otra vez a ser oxigenada. También aquí mismo, entre los materiales que, como ya les comentamos, ¿verdad?, de los nutrientes, hay algunos células sanguíneas, como los leucocitos, linfocitos, monocitos, que son células que ayudan a defender el cuerpo, que llegan hacia los ganglios linfáticos, y ahí en estos ganglios, ¿verdad?, se convierten en el líquido principal de la defensa del organismo, como lo es la linfa, que es un líquido que nos ayuda a proteger el cuerpo de cualquier microorganismo que quiera atacarlo o que quiera invadirlo. La hemodinamia, que es el punto número 3 del capítulo 21, nos habla del movimiento de la sangre. Eso es a lo que se refiere la hemodinamia. En estos hay factores que afectan el flujo sanguíneo. Por ejemplo, la presión sanguínea es algo que podría afectar, de hecho, no nada más al flujo sanguíneo, sino al tejido o a algunos de los órganos por los que está constituido el cuerpo, como por ejemplo el corazón. El corazón se puede ver severamente afectado por esta presión sanguínea, ya que hay una elevación del gasto cardíaco, y puede hacer que al esforzarse más el corazón pueda haber muchos efectos secundarios, como lo que es algunas cardiopatías isquémicas, o como lo podría ser problemas de cardiomegalias, y por consiguiente, pues esto nos derivaría a patologías como fallas cardíacas o insuficiencias cardíacas congestivas. En esta presión sanguínea hay muchos motivos que afectan para que se pueda elevar o disminuir la presión sanguínea. El corazón hace dos movimientos, el de sístole y el de diástole.
En estos movimientos del corazón es donde se manda esta presión o esta sangre por todo el cuerpo, pero hay una resistencia vascular que nos ayuda, hay algo que nos ayuda o que nos complica esta elevación de la presión arterial, como el tamaño de la luz de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, en la luz le llaman al espacio que hay dentro de un tejido vascular, o sea, dentro de una arteria o de una vena hay un espacio pequeño, el cual le llamamos luz, que es ese pequeño espacio. Y también eso puede afectar porque, por ejemplo, en una temperatura cálida, donde hay calor, los vasos sanguíneos se dilatan, por lo tanto, la sangre que va en su interior pues tiene menos presión y transcurre de una manera un poco más libre, pero al hacer una vasoconstricción, como en tiempo a lo mejor de frío o por alguna obstrucción, por ejemplo, grasa dentro de estas arterias o venas, o algún infarto, que es la obstrucción parcial o total de alguna de esos tejidos, podría producir que también se elevara la presión sanguínea. Otra cosa que afecta sería la viscosidad de la sangre. La sangre tiene cierta viscosidad al tener un trombo, por ejemplo, algún coágulo, que ya está un poquito más la sangre coagulada, podría decirse. Esto afectaría de manera considerable para que el organismo pueda seguir su circulación normal. Y el largo total también de los vasos sanguíneos, esto también complicaría la circulación. Sería algo que sería algo que hay que considerarse para la circulación de la sangre. Para esto hay métodos, ¿verdad?, para medir la presión arterial, y nos marcan algunas formas de lo que es la presión sanguínea, como para medir la presión arterial media, que eso nos ayudaría a saber si se está elevando el gasto cardíaco por la elevación de la presión sanguínea. La sangre, ¿verdad?, pues como dijimos, ya tiene varias componentes que fluyen por las regiones de todo el cuerpo hacia los músculos y los capilares, y hay la sangre lleva cierta velocidad dependiendo de la presión con la que el corazón lo esté bombeando y de los factores que ya habíamos comentado anteriormente. Bueno, entonces esto es algo que se tiene que considerar en cuanto al flujo sanguíneo. El otro de los puntos que tenemos en consideración en este capítulo es el control de la presión y flujo sanguíneo, que es el que estamos comentando anteriormente. Este flujo sanguíneo, esta presión, como ya sabemos, la sangre llega no nada más a los capilares y órganos diana, sino pues entre otros al cerebro. El cerebro, en el cual hay también un aporte significativo de CO2 y de oxígeno para que el cuerpo pueda tener su circulación. Para controlar esta presión arterial, primero que nada tenemos que tener un control, ¿verdad?, de la presión, si la tenemos alta, baja, si estamos hipotensos, hipertensos, qué medidas nos pueden afectar, como la ingesta de diuréticos, antihipertensivos, el clima y todos los factores para poder tener algo que nos ayude a tener un control adecuado. Para eso pues hay que darle seguimiento en el área de salud para poder tener un balance y poder llevar un mejor control. La presión sanguínea, como dijimos, llega hasta todas las partes del cuerpo, aún hasta los músculos, los cuales también necesitan de la oxigenación y del transporte de proteínas, que de hecho los músculos en su totalidad o en la mayor parte de ellos, son formados por esas proteínas. Cuando la presión sanguínea disminuye, la frecuencia cardíaca aumenta. Estos son algunos de los síntomas que nos podrían estar marcando que hay algún estado de shock. Algunos estímulos aquí la opción neohomeostasis, de la homeostasis a través de la sangre, es que cuando la presión arterial disminuye, ya no tiene suficiente irrigación a
a los órganos. Entonces los receptores, ¿verdad?, del cuerpo nos ayudan, mandan una señal para que se produzca más, en este caso, algunos materiales como la adrenalina o la noradrenalina, para que ayude a elevar la presión sanguínea. También hay vasoconstricción y el aumento de la frecuencia cardíaca, que nos ayudaría a aumentar el flujo cardíaco. Esto se puede repetir y puede aumentar dependiendo de la consideración del organismo, de cómo se encuentra su estado basal en ese momento. Las evaluaciones del aparato circulatorio que están en el apartado número 5 nos hablan de lo que, para poderlo evaluar, para poder entender si la presión está alta, si está baja, si cómo se encuentra, ¿verdad?, el estado sanguíneo. Hay algunos parámetros que nos ayudan a entenderlo, como el pulso. El pulso nos puede ayudar entre la taquicardia o la bradicardia. La taquicardia es la elevación de la frecuencia cardíaca y la bradicardia sería la disminución de esta. Hay parámetros que son estándar entre una persona sana de 70-80 latidos por minuto, pero pueden elevarse o pueden disminuir en consideración alguna patología o algún padecimiento que se estaba viviendo en el organismo. Y la presión de la medición arterial, que es la que comentábamos ahorita. Para esto tenemos que entender lo que es la presión arterial sistólica, la presión arterial diastólica, y pues es muy importante entender lo que es la presión arterial media para saber exactamente en qué estado estamos. La presión arterial sanguínea o la frecuencia cardíaca en sí se pueden medir en cualquier arteria. Puede ser carotidia, braquial, radial, femoral. Eso es indistinto. La frecuencia cardíaca se mide en cualquier arteria, y la presión arterial, aunque pudiera medirse en cualquier arteria, por ejemplo en el cuello, pues por lógica no se puede medir. Entonces lo ideal sería medirlo aquí braquial, aunque también se podría medir radial, se podría medir femoral, no, porque pues los aparatos que se utilizan para este procedimiento son muy, muy pequeños. Entonces a lo mejor acá tibial, a lo mejor es otro lugar en el que se puede medir la presión cardíaca. Hay una alteración de la homeostasis, a lo que le llamamos el estado de shock. El estado de shock se puede derivar por 5 factores principales. Aquí el libro del Tórtola nos marcaba el shock hipovolémico, que es cuando hay una baja del volumen sanguíneo. El choque cardiogénico, que es cuando el corazón tiene una elevación del gasto cardíaco o tiene alguna obstrucción de las válvulas o en sus cavidades que no lo deja funcionar adecuadamente. El choque vascular, que también hablamos de algo obstructivo, de alguna dilatación, de algún percance en los vasos sanguíneos. El obstructivo, como un infarto cerebral, por ejemplo, que es una falta de irrigación sanguínea, un infarto al miocardio, una isquemia en algún trombo, hasta a nivel pulmonar. Y también hay un choque que le llamamos el choque neurogénico, que igual limita la circulación hacia el cerebro. Estos estados de shock nos hacen algunas respuestas homeostáticas, como la elevación de en algunos casos, si hay hipovolemia y hipotensión, la elevación de algunos mecanismos de defensa, como la segregación por algunos órganos de la noradrenalina o la adrenalina, y también puede haber vasoconstricción, vasodilatación, puede haber hipertermia, pueden haber varios síntomas del estado de choque. Algunos de esos síntomas son la hipotensión, la taquicardia, la diaforesis, que es como una sudoración fría, el estado de confusional, desorientación, porque al mismo tiempo no hay suficiente irrigación de oxígeno hacia el cerebro, la oligouria, que es la disminución de la orina en esos momentos, porque pues el cuerpo trata de mantener los niveles de la volemia en el organismo. Taquicardia, porque el corazón quiere funcionar más rápido para mandar suficiente presión hacia el cuerpo. Sed excesiva y en algunos casos también náuseas. Estos son algunos signos y síntomas del estado de shock, que pueden marcarnos un estado muy delicado del paciente, porque en estos casos puede ser la pérdida de algún miembro vital o en algunos casos hasta la muerte. Y las vías circulatorias del sistema circulatorio son, como dijimos, arterial y venosa.
Este llega hacia el cerebro, hacia los pulmones. En este esquema lo estamos aquí representando, partiendo desde el corazón y regresando otra vez hacia él por las venas. Hepático, el estómago también, páncreas. Todos los órganos tienen que tener una buena irrigación sanguínea. Y como dijimos, todo esto se divide y llega hacia los capilares, en donde tienen su retorno. Aquí está un esquemita de cómo se va hacia todos los órganos, llega a los capilares y existe ya el retorno venoso hacia el otra vez ser reoxigenado. En el 21.8 de este capítulo habla de los desarrollos de los vasos sanguíneos y la sangre. Cuando se desarrollan esos vasos, dice que comienza fuera del embrión a los 15 a 16 días en el mesodermo de la pared del saco vitelino, en el corion, y el pedículo corporal. Eso es un poco podemos decir, de lo que es la embriología, de cómo se van formando estos vasos sanguíneos. Y la formación del aparato circulatorio se produce cuando la cantidad de vitelo en el huevo y el saco vitelino es pequeña, y ahí empiezan a formarse poco a poco estos vasos. Se forman esos vasos por por unas células sanguíneas que empiezan a desarrollar estas células hemanioclobasto, que es como una célula de la sangre o hemática, que forman las paredes de los vasos sanguíneos, el saco vitelino y el corion. Y eso a partir de la tercera semana. Y los vasos sanguíneos se desarrollan a partir de los angioblastos. Ellos se llaman angio porque es de los vasos, y se agregan para formar masas aisladas y cordones a través de los discos del embrión. Y la formación de la sangre dentro del embrión comienza en el embrión aproximadamente después de la quinta semana en el hígado. Esto, de hecho, durante ya la edad adulta sigue formándose algunas componentes sanguíneos por el hígado y el vaso también. Y en la 12ª semana también se produce en el vaso y en la médula ósea. Como sabemos, pues es formador la médula de sangre, ¿verdad? Que es también donde se podría producir una leucemia, que es un tipo de cáncer sanguíneo. El envejecimiento y el aparato circulatorio. Bueno, ya en la edad adulta, en la edad senil, el aparato circulatorio tiene algunos cambios significativos o algunos cambios que pudieran alterar la circulación en la sangre. Hay incremento en la incidencia de enfermedades arteriales, también porque hay más tipos de obstrucción, aparte que los vasos sanguíneos ya no tienen la misma elasticidad, ya no tienen la misma fuerza cardíaca, ya no hay la suficiente oxigenación también. Además que algunas patologías en el adulto mayor podrían complicar la circulación de algunos adultos mayores a partir de hecho de los 80 años. Bueno, esto es todo por nosotros del tema que acabamos de hablar. Espero que lo hayan entendido. Un placer, un servidor, Daniel Ruiz.